20º Congreso de Mujeres 2018. Todas las cosas ayudan para bien. Dios les bendiga, hermanas. Buenas tardes. ¿Estamos contentas? ¿Gozosas? Amén, ¿verdad? Sabemos que estamos en este lugar y con un propósito y un propósito eterno. Y Dios ya nos habló, yo creo que ya nos marcaron la ruta, ¿verdad? Nuestra pastora, y vamos a seguir estudiando a los pies del Señor qué es lo que Él tiene para cada una de nosotras durante estos 3 días de enseñanza, donde seguramente Dios va a estar hablando a la vida de cada una de nosotras. Le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí. Le doy gracias a mi pastora Vicky, mi pastor Chuy, los pastores de aquí de Casa de la Oración, que Dios ha puesto en nuestra vida para formarnos, para enseñarnos. Son una bendición. Y es para mí un privilegio, una bendición poder estar compartiendo la palabra con cada una de ustedes, las hermanas que Dios me ha regalado, esta gran familia que Dios nos ha dado, y es un gusto ver tantas mujeres aquí recibiendo la palabra de Dios. Y seguramente también vemos que hay muchas mujeres que están viendo en internet, en Facebook, las enseñanzas, y sabemos que Dios en sus casas, también Dios está hablando y ministrándoles. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, en este momento, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos trajiste con bien a todas las mujeres que vienen de fuera, de aquí de Guadalajara. También sabemos, Señor, que muchas que querían estar aquí no pudieron venir, pero también sabemos, Señor, que todo obra para bien y que en su tiempo ellas podrán estar aquí también reunidas, alabando y adorando tu nombre. Señor, pongo mi vida en tus manos para que seas tú el que hable. Quiero ser instrumento útil. Señor, que tú seas ministrando la vida de cada una de nosotras, Padre. Gracias te damos, recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues en este tema que Dios va a estar hablando en nuestra vida, que es Romanos 8:28, a las que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y seguramente en uno y en otro tema a veces se van a estar escuchando ciertas citas donde quizás se van a repetir, pero nunca debemos de decir o pensar, eso ya lo sabía o eso ya me lo habían dicho, sino que si Dios no lo está repitiendo es porque algo Dios quiere que sigamos aprendiendo de su palabra. Hace tiempo escuchaba a un papá de un niño, un compañero de una de mis hijas. Su hijo había cometido una infracción y el papá lo disciplinó por una muy mala conducta que él había tenido, y este hombre dijo unas palabras que se me hicieron sabias, inteligentes, y él dijo: yo le di a mi hijo la disciplina que él necesitaba para que le quedara tatuado en su mente y en su corazón que esto era incorrecto y que jamás volviera a hacer lo mismo. Y cuando escuchaba yo a ese hombre, yo decía, así es como debe de quedar la palabra de Dios, pensaba, tatuada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso Dios no la repite y no las dice y no la vuelve a decir a través de un mensaje, a través de una predicación, cuando leemos las Escrituras, porque Él quiere que esté esa palabra en nuestro corazón y que en el momento preciso venga a nosotros y nos traiga la fortaleza, nos traiga el consuelo, nos traiga la exhortación si es necesario. Y estoy segura y le pido a Dios que la palabra que Él nos va a estar dando durante estos días se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son palabras que son de ayuda para la eternidad. Mientras estemos aquí en la tierra nos van a ayudar mucho. Mi tema es viendo los tratos de Dios como un regalo de su gracia. Ante una dificultad grave, ante un accidente, quizá una muerte, un crimen, una tragedia, un divorcio, un adulterio, una enfermedad terminal, muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo puede esto ayudarme o contribuir a mi bien? ¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser que después de un adulterio, después de un divorcio, después de quizá un secuestro, esto me va a ayudar para bien? Si se trata de una tragedia, ¿cómo puede esto ayudarme a bien? Y a veces más pensamos, ¿y cómo puede ser que Dios lo está permitiendo si yo soy su hija? Pero la Biblia está llena de respuestas. De hecho, en la Biblia están las respuestas a todas las preguntas que nos podamos hacer en cualquier tema. No podemos decir, para esto no tengo respuesta. Si tú has pensado que lo que te está pasando, la situación que está viviendo tu hijo o la situación que tú estás pasando en este momento, no hay respuesta, quiero decirte que sí hay una respuesta. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Ahí están todas las respuestas a las preguntas que tenemos. Y la respuesta a esta pregunta de cómo puede contribuir una tragedia o este dolor tan grande que estoy pasando para mi bien, pues la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que Dios tiene un propósito, que tenemos a un Dios de propósitos y que la que pasa en nuestras vidas no es en vano, y que en ese propósito está el transformarnos cada día a nosotros hasta que lleguemos a ser a la imagen de nuestro Hijo Jesucristo. No de nuestro Hijo, me equivoqué. A la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito por el cual pasamos por todas esas situaciones. Porque en medio de esas situaciones Dios nos está perfeccionando. De hecho, el escritor de Hebreos dice que aún en Jesús, las tragedias trabajaron para bien. Aún en Él, en el Hijo de Dios. Dice su palabra que aunque Él era Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Él era Jesús. Imagínense, nosotros no somos mejores que Él. Si Jesús tuvo que pasar por esas situaciones, cuanto más nosotros. Y la meta es que Dios sea formada en nosotros. Voltea y dile a la de lado de que está junto de ti, la meta es que Dios sea formado en ti. Y la meta es que Dios sea formado en mí. Esa es la meta. Cuando Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y él escribe que todo obra para bien, no se trata solamente de un bien temporal, no, se trata de un bien eterno, porque en Dios sus propósitos son eternos. En Dios los propósitos no nada más son para una semana, o no es solo un mes. No, los propósitos de Dios son para la eternidad. A lo mejor los propósitos nuestros son, me voy a poner a dieta porque viene la boda y quiero bajar de peso. Voy a dejar ahorita de comer ciertas cosas para que me bajen los triglicéridos. Y son propósitos a corto y mediano plazo. Pero en Dios todo es eterno y todo apunta para la eternidad. Entonces, a las que amamos a Dios, todo obra para bien. Romanos 8:28, vamos a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a entrar en nuestro estudio. Vemos que este es un versículo muy popular. Yo creo que entre los cristianos, todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es un versículo que siempre lo estamos repitiendo. Y no solo en los cristianos, aún la gente que no conoce a Dios, siempre dicen, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Sí pasó esto, pero todo ayuda para bien. Pero más que un versículo que vivamos, es un versículo que nos sabemos de memoria y que continuamente
lo hablamos y lo decimos. Y que aún los inconversos lo dicen. Pero ¿saben una cosa? Este versículo no está dirigido para ellos. Este versículo no está dirigido para todas las personas. Y lo vamos a ver más adelante. Pero este versículo es un versículo que no solo debemos de aprendérnoslo de memoria. Es un versículo que debemos de creer. Es un versículo en el cual debemos de comprender. Y que quizá nos va a costar mucho trabajo llegar a comprenderlo. Y lo debemos de aceptar. Si lo comprendemos, si lo creemos y si lo vivimos, seguramente nuestra vida en los momentos de dificultad y de dolor va a ser completamente diferente. En lugar de tener tanta tristeza, vamos a tener un mayor gozo. ¿Cuántas mujeres de aquí quieren tener más gozo en medio del dolor? Amén. Yo quiero que en medio del dolor poder, en la gracia de Dios, experimentar el gozo. Y que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Porque Romanos 8:28 habla de una promesa maravillosa. Y una promesa que es para toda la vida. Mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir dificultades y a pasar por muchas situaciones, pero aquí hay una promesa que es que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. En este versículo tan corto vamos a encontrar principios, verdades y promesas para nosotros. Y el punto número 1 es que esta promesa no es para todo el mundo. Van a decir, no, esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa está dirigida ¿a quién? A los que aman a Dios. Esta promesa solo está dirigida a un grupo determinado de personas, que son los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿De verdad? Entonces, esa promesa es para ti. Esta promesa es para todos aquellos que hemos creído en su nombre. Esta promesa es para todos aquellos que amamos a Dios. Y si tú has creído en su nombre y amas a Dios, consuelo, paz y gozo, esperanza, encontrarás en esta promesa. Una vez más, ¿tú amas a Dios? Entonces, el consuelo, el gozo y la paz que necesitas en medio de la dificultad, aquí la vas a encontrar. Porque esa promesa es también para ti. Porque esa promesa es para todos los que amamos a Dios. Punto número 2. Cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien, nos está hablando de todas las cosas, de todo, lo bueno y lo malo. Eso es lo que incluye en todas las cosas. ¿Qué es lo que incluye esta palabra, todas las cosas? Todo. Cosas buenas y cosas malas. ¿Y todas ellas cómo van a obrar? Para nuestro bien. Todas ellas obrarán para nuestro bien. Cuando el apóstol Pablo escribió este versículo, no excluyó las cosas malas que pueden venir. Al contrario, las incluyó. Por ejemplo, si experimentamos tribulación, esa tribulación cooperará para nuestro bien. Si experimentamos angustia, también cooperará para nuestro bien. Si hay persecución, también cooperará para nuestro bien esa persecución. Si tenemos hambre, el hambre también cooperará para nuestro bien. Si tenemos desnudez, también la desnudez cooperará para nuestro bien. Si nos encontramos en peligro, el peligro cooperará para nuestro bien. Si incluso llegara la muerte, van a decir, no, ato, cancelo.
Si incluso llegara la muerte, aún la muerte cooperará para nuestro bien. Y decimos, ¿todo esto? Pues sí, todo esto, aunque usted no lo crea, obra para nuestro bien. ¿Pero a quién? A los que amamos al Señor. ¿Cuántas aman a Dios todavía? Levanten su mano. No bajaron. ¡Qué bueno! Qué bueno que digan, con todo y eso, Señor, yo te sigo amando. Le decía a la pastora, ya he platicado con ella, que cuando sacaba estos temas yo le decía a mi esposo, híjoles, mi amor, después de la predicación y de la enseñanza o en estos meses, Dios va a probar su palabra. Dice, bueno, ya estudiaste, ya sabes cómo enfrentarlo, ya sabemos cómo enfrentarlo y vamos a seguir amándolo de la misma manera. Y ella me contestó una respuesta que me agradó y me alentó y me dijo, seguramente lo que es que Dios está preparando a las futuras generaciones para que sean generaciones firmes en su fe. Como antes, que pasara lo que pasara, la gente seguía firme amando a Dios. Pero ahora muchos cristianos son de plástico y de azúcar, porque con cualquier situación me voy de la iglesia. No quiero saber nada de Dios. Dios no me sanó, Dios no existe. Dios no trajo a mi marido, Dios no existe. Dios no sacó a mi hijo de las drogas, no quiero saber nada de Dios. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Todo obra para bien. Todo lo que pasa en nuestras vidas son regalos de Dios para con nosotros. Absolutamente todo. Cada día Dios quiere que seamos más como Jesús mientras estamos en este mundo. Y ese es el propósito de todo lo que nos está pasando. En otras palabras, todo en la vida de un hombre y de una mujer que ama a Dios es necesario. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es necesario para nuestro bien. Cuando leemos Salmos 32:10, lo vamos a poder confirmar. Salmos 32:10. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Llegarán a nuestra vida el dolor? ¿Nos alcanzarán los dolores? ¿A los cristianos nos alcanzarán los dolores? ¿Las lágrimas? ¿Las tristezas? ¿Las aflicciones? ¿Las enfermedades? Sí, el salmista lo acaba de decir, pero también dice otra cosa: al que confía en el Señor o a los que aman al Señor, las misericordias de Dios lo rodeará. ¿Confiamos en el Señor? Amén. Su misericordia nos tiene rodeados. Aquí está una vez más porque dice Romanos 8:28, una gran verdad: todo obra para bien a los que aman al Señor. Por eso es que nada es malo en la vida de un cristiano. Nada es en vano y nada es casualidad. En la vida de una mujer que ama a Dios, nada es en vano, sino que incluso esas cosas que no aceptamos, esas cosas que no entendemos, todos esos procesos a los que Dios nos ha metido, todo obra para nuestro bien. ¿Cuántas están en un proceso el día de hoy? Levanten su mano. Bájenla. Al final vamos a estar orando por ustedes. El Salmo 34:19 habla de lo mismo. Habla de que es verdad
que no nos podemos librar de las aflicciones mientras estemos aquí, pero que todas ellas Dios nos va a dar la victoria en cada una de ellas. Yo se los voy a leer. Salmo 34, 19. Muchas, no dice una ni dos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Muchas. Así que si estábamos contando, pero ya llevo 5, Señor, ya son 10, muchas son las aflicciones. Entonces, si las aflicciones no vienen a nuestra vida en vano, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de responderle a Dios cuando se presenten? ¿Llorando todo el tiempo? Decía la pastora Vicky el año pasado, sí lloremos, pero poquito. Sí llora, pero poquito. ¿Cómo debemos de responder o cómo debemos de actuar? Con agradecimiento. ¿Cómo? Con agradecimiento. Efesios 5:20 dice así: dando siempre gracias por todo lo bueno. Dice, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren hacer siempre la voluntad de Dios? Pues una forma de hacer la voluntad de Dios es dando siempre gracias cuando se presenten las adversidades. Porque qué fácil es dar gracias, como cuando dijo ahorita la pastora, ¿verdad? Que le chocaron el bochito y se lo llevaron y por una camioneta, no, ahí sí dice uno, gracias Señor Jesús, gracias. Pero qué tal si en lugar de comprarle el bochito se bajan, lo golpean y en todo debemos de dar gracias a Dios, aún en las adversidades. Y quizá te estás preguntando, Señor, ¿voy a dar gracias por mi enfermedad? Sí. Por la escasez. ¿Tú has visto que no tenemos a veces ni para comer? También. Por las luchas que estoy viviendo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, por supuesto. En todo tenemos que darle gracias a Dios. Y qué fácil es decirlo, ¿verdad? Pero hay que vivirlo. Dios dice en su palabra que le demos gracias por todo. Por todo. Estamos acostumbrados a dar gracias cuando nos ayuda. Ay, gracias Señor porque no me diste el trabajo. Gracias Señor porque siento tu presencia. Gracias Señor porque siento tu amor a través de ese abrazo tan hermoso que me dio mi hermana. Siento tu amor al ver las caricias que vienen y me dan mis hijitos. Gracias Señor. Gracias por todo lo bueno que me das. Muchas gracias. Pero escúchenme bien, Dios quiere que le demos las gracias en todo tiempo, no solo cuando estamos bien, en todo momento. Si solo damos las gracias a Dios cuando nos va bien, es como no conocer a Dios bien, es como conocer a Dios a medias. Gracias cuando me va bien. Y conocer a Dios a medias es como no conocer a Dios. Cuando realmente conocemos a Dios, estamos dispuestos a darle las gracias
en todo tiempo. Vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías sí conocía las maneras de trabajar de Dios. Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente, enfrente a sus pecados. En otras palabras, lo que Jeremías nos está diciendo es, en lugar de que nos estemos quejando los que estamos vivos, deberíamos de agradecerle a Dios por estar vivos. Gracias a Dios porque a pesar de todas las circunstancias nos da la vida y nos permite estar aquí. Amén. Por eso hay que aceptar que es así como Dios trabaja. Debemos de respetar su soberanía, porque ni siquiera el diablo puede ir más allá de los límites que el Señor ha establecido. Mucho menos nosotras, las que estamos bajo el señorío y bajo la voluntad de Dios. En la segunda enseñanza les estaré hablando de Job. Y vamos a ver cómo Dios estuvo trabajando con Job. Estaremos hablando de cómo Dios trabaja. Estaremos hablando de cuando el diablo probó también a Pedro. Pero aún para probar a Pedro, lo tuvo que hacer con el consentimiento de Jesús. Porque Satanás no puede hacer más allá de la autorización otorgada por Dios. No puede. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Cómo qué? Como a trigo. Aquí la palabra zarandear significa sacudir con fuerza. Algunas de ustedes, y yo creo que muchas de nosotros, hemos sido sacudidas, ¿verdad? Que nos deja la cabeza así como en las caricaturas, por una fuerte aflicción, pero que ahí no nos reímos, estamos siendo sacudidas, pero llorando. Pero aún ahí, Dios lo está permitiendo. Todas y todos los que estamos aquí, sin excepción, en algún momento seremos sacudidos. En algún momento. Y si eso pasa o eso está pasando, es porque seguramente Satanás recibió la autorización de Dios para hacerlo. Pero no te desalientes. No digas, Dios está permitiendo, Señor, ¿cómo le diste permiso? Porque Dios quiere que esa sacudida obre para tu bien. También vemos que con Jesús pasó lo mismo. Dios no permitió que Satanás se aprovechara, porque Él ya tenía. Dios tenía el control y el momento para todo lo que le iba a suceder a su Hijo. Y lo vemos en Juan 7:30. Dice, entonces procuraban prenderle. ¿A quién? A Jesús. Pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún
no había llegado su hora. Esto quiere decir que en ese momento todavía no era la hora para la cual Jesús estaba destinado para ser tomado. También significa que no podía echarle mano nadie, absolutamente nadie logró agarrarlo, pero ¿saben por qué? Porque no era su momento, todavía no. Y esto pasa de la misma manera con nosotros, porque Dios es el que determina la hora, el momento, el lugar, las personas y la manera en que vamos a ser probadas. Sí, Dios determinó que esas personas las iban a utilizar para probarte a ti. Esas personas que tú dices, ¿cómo llegaron a mi vida? Dios lo permitió. Pero ¿por qué en este momento, cuando tú sabes que estoy pasando por una situación difícil, apenas voy saliendo, y ahora? Es porque es el momento de Dios. Mientras Dios no ordene nada y Él no dé permiso, Satanás no puede echar mano de nosotros ni lograr hacernos daño. Él no puede. Él no puede. En otras palabras, es que nuestro destino está determinado por Dios, no por Satanás. Nuestro destino está determinado por Dios. No estamos a disposición del diablo a la hora que Él quiera y como Él quiera. No, con los hijos de Dios no es así. Así que cuando llegue la prueba a nuestra vida, no digamos, ¿por qué a mí? Porque el Señor te va a responder, porque llegó tu momento. Híjoles. Porque llegó nuestro momento. Muchas veces cuando yo le decía, Señor, ¿por qué a mí? Pues porque es tu momento, Paola. Porque estás siendo formada. Porque estás siendo moldeada, porque tengo que quitar de ti un sinfín de cosas. Y Él seguirá trabajando en nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Pero no debemos de desalentarnos, ni tener miedo. No te desalientes, no tengas miedo cuando llegue tu tiempo. Porque Dios no va a permitir más allá de lo que tú puedes hacer frente, ni de lo que puedes soportar. Dios sabe hasta dónde nos puede dar. 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y no es porque el diablo no quiera, no, el diablo que él quiere matarnos, él quiere acabarnos. No es porque él no quiera, es porque Dios es fiel y Él no lo va a permitir. Él no va a permitir que la situación que estamos pasando nos lleve a decir, no más. Así que si todavía te estás preguntando, ¿por qué todavía no salgo de este enorme socavón? Van a decir, ¿qué es un socavón? Un hoyo gigante que se hace. Eso es un socavón. ¿O por qué, Señor, sigo sola? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué estas situaciones? Lo mejor que podemos hacer es lo que hizo Job. ¿Qué hizo Job? Glorificó al Señor. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. En todo sea el nombre del Señor bendito. Glorifiquemos al nombre de Dios. Seguramente
algo muy bueno viene detrás de lo que te está aconteciendo. Porque todo lo que consideramos como aflicción es necesario para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque todo trabaja para el bien de los que aman al Señor. Este versículo, ¿verdad? Más no lo vamos a saber de memoria, pero más bien lo vamos a poner en práctica. Incluso debemos de glorificar a Dios y agradecer a Dios por haber sido humilladas. Es que no sabe cómo me han humillado. No sabe hasta qué grado he tenido que humillarme. Gracias, Dios, por las humillaciones que has permitido en nuestras vidas. Gracias, porque nos está formando. Y muchas van a decir, ay, qué exagerado. ¿Sí será? Pero vamos a ver qué escribió el salmista con respecto a esto. En el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido, ¿qué? Exaltado, humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. En la versión de las Américas dice así: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 67. Salmo 119, 67 dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántas todavía andan descarriadas? No contesten. Y al mismo tiempo quizá están siendo humilladas. Y si no, seguramente vendrá la humillación. ¿Pero para qué es? ¿Para qué? Para nuestro bien, porque todo obra para bien. Vemos aquí cómo obró para bien en la vida de David el haber sido humillado, porque dice que antes de esto él vivía descarriado. Pero gracias a que Dios lo humilló, pudo aprender a guardar su palabra. De la misma manera debemos de ver nosotros esos momentos de humillación, que son necesarios para conocer más de su palabra, para conocer más y más de Dios. Los sufrimientos son solo por un momento. Todo lo que estamos pasando aquí, que pensamos que nunca se va a acabar, todos los sufrimientos son por un momento. Pero el beneficio de haber sufrido es para siempre, es eterno. Acuérdate, nuestro Dios es un Dios de propósitos, pero eternos. Así que nada en esta vida es pues más absurda que estarnos quejando de las cosas que nos ayudan para nuestro bien. Si amamos a Dios, si realmente hemos creído en Jesús, dejemos de quejarnos. Un día vamos a estar allá en el cielo y vamos a ver que todas nuestras dificultades, que todos los momentos difíciles que pasamos aquí fueron necesarios. Y vamos a decir, todo eso lo necesitaba. Fue muy rudo, fue muy difícil,
pero gracias a Dios lo he logrado comprender. Quizá aquí nunca lo vamos a comprender, pero cuando estemos allá vamos a decir, cuando estemos por la eternidad adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde ya no va a haber más tristeza, ni llanto, ni dolor, vamos a decir, ahora sí, Señor, comprendo el porqué de todo el proceso que pasé. Y de esta manera también lo vivió el apóstol Pablo. Y parece que al principio, cuando le llegó su tiempo de ser afligido, como que no lo quería aceptar muy bien. E incluso insistía con Dios. Vamos a leerlo en 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, 7-10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le insistió a Dios. No le pidió, le insistió. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿por qué? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta? Cómo cuando comprendió la soberanía de Dios, cuando comprendió que ese aguijón en su carne, que parece ser que era una enfermedad muy grave, cuando él comprendió que obraría para su bien, ¿qué hizo? ¿Se siguió quejando? ¿Siguió insistiendo? Se glorió en sus debilidades. Los reproches, las persecuciones, las necesidades y todas las tensiones que vivió como cristiano, decidió tomarlas como oportunidades. Oportunidades en las cuales él iba a ver el poder del Señor. El aguijón en su carne no vino por sí solo. Dios le permitió, ¿a quién? A Satanás, que lo abofeteara para afligirlo. ¿Creen que le dolía? Sí. ¿Querían que se lo quitara? Sí. Pero nunca se lo concedió. No se le concedió. ¿Y saben por qué? Porque este aguijón lo cuidaba, lo prevenía ¿de qué? De su enaltecimiento. Todo obra para bien. Y en todo hay un ¿para qué? Por eso el tema de la soberanía de Dios en Romanos 8:28, lo que la pastora nos hablaba en un principio. En este tema es mejor creer a Dios que cuestionar. Es más sabio. Y vas a decir, ¿pero por qué es más sabio creer que cuestionar? Porque nunca vamos a alcanzar a comprender las multiformes maneras de trabajar de Dios. Nunca, porque nuestra mente no da para más, porque nuestra mente es finita. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios dijo aquí, yo sé. ¿Quién es el que sabe? Dios. Por eso usa esta palabra, yo sé. Esto significa que nosotras no sabemos. ¿Y qué es lo que no sabemos? No sabemos sus pensamientos. No sabemos especialmente qué es lo que está en el corazón de Dios. No sabemos qué es lo que pasa por el corazón de Dios cuando Él permite que nos lleguen las pruebas. Pero hay algo que sí sabemos, que todo obra para el bien. ¿A quién? A los que amamos al Señor. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Amén. Lo sabemos, que todo obra para bien. Eso significa saber vivir en fe. Entonces, una mujer de fe, una mujer que es genuina, que ama a Dios con todo su corazón, una mujer que está dispuesta a aceptar los tratos de Dios, aunque sean muy duros, va a decir lo que dice Romanos 1.17. Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí? Amén. Voy terminando y brevemente voy a dar una ilustración de cómo las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y lo vemos en Filipenses 1:12. Voy leyendo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo estaba en prisión cuando escribió estos versículos, pero no por eso vemos a un Pablo deprimido, improductivo. Al contrario, dice que las cosas que le están sucediendo están provocando más bien el progreso del Evangelio. Y además la gente está cobrando ánimo en el Señor, de tal manera que se atreven mucho más a hablar sin temor. Entendamos esto, hermanas. Si somos hijas de Dios, cualquier cosa que nos acontezca, cualquier cosa que venga a nuestra vida, antes de que lo recibamos como algo malo, antes de que nos quejemos, mejor estemos con la expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? En otra ilustración, vemos ahora a Pablo y a Silas, lo que pasa por predicar el Evangelio en Hechos 16, del 22 al 25, y dice así:
Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Después de todo, y eso que estaban orando, Señor, pero si estoy orando, pues vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto dijo el carcelero. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todo lo que tuvo que suceder a Pablo y a Silas con tal de que el propósito de Dios para salvación se cumpliese en el carcelero y en su familia. Fueron varias cosas. Vemos que multitudes se agolpaban sobre ellos, les rasgaron sus ropas, les azotaron con varas y mucho, no uno, mucho. Los echaron en la cárcel, en la celda más adentro. Los esposaron de pies a una piedra. Y después de haber cantado y orando, vino un terremoto. Pero este punto es el más hermoso. Y el carcelero y su familia creyeron el mensaje del evangelio y fueron salvos. ¿Ustedes creen que si Pablo y Silas no les hubiera acontecido todo esto, hubiera sido salvo el carcelero y su familia? ¿Les hubiera llegado la salvación a esa casa? No, definitivamente no. ¿Le has preguntado a Dios si quizá todo lo que te está aconteciendo, Dios lo está permitiendo para salvación de alguien? ¿Que Dios lo está permitiendo para salvación de alguien que vive cerca de ti? ¿De tus hermanos? ¿De tu padre? ¿De tu esposo? ¿De tus hijos? ¿No te gustaría ser parte de la salvación? Aunque te duela. Con mi suegro pasó algo muy parecido. A él le levantaron un falso testimonio y él fue a la cárcel cuando no conocía de Dios. Estando ahí, le predicaron el evangelio para salvación. Con un propósito eterno lo llevaron ahí. Y cuando él salió, le llevó el evangelio a su esposa y a sus hijos. Y gracias a Dios, porque a su esposa y sus hijos ahora son salvos y le sirven a Dios. Y gracias a Dios porque sus nietos ya también nacieron en ese conocimiento. Fue con un propósito para salvación. Quizá lo que estás pasando es para salvación. De todo lo que vimos anteriormente podemos concluir que si amamos a Dios, cualquier cosa que sucede en nuestras vidas, agradable o desagradable, sin duda es con un propósito, es para nuestro bien y para el bien de otros. También decía la pastora Vicky, porque cuando nos pegan uno, nos toca varios.
a varios. Además, en cada prueba y en cada adversidad, esto nos va a proporcionar crecimiento y solidez cristiana. Esto quiere decir que toda experiencia difícil, en lugar de traernos desánimo, que casi siempre es lo que pasa, en lugar de traer a nuestra vida depresión, en lugar de traer a nuestra vida inseguridad, debe de producir un fruto de seguridad, de fortaleza en Dios, de firmeza y de valor. Que seamos mujeres valientes en el Señor, no en nuestras fuerzas, en el Señor. Y eso es lo que vemos que pasó con el apóstol Pablo. 2 Corintios 4:17 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto que debe de haber en medio de las aflicciones? Que quizá va a haber alguna prueba muy dura, pero por muy dura que sea, quizá por ahí hay una persona muy malvada en tu vida, pero por muy malvada que parezca sus acciones, su proceder hacia ti o tu familia, nada de esto nos debe separar del amor de Dios. Nada. Romanos 8:35. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Versículo 37. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Vamos a darle ese aplauso al que nos ama. Y es que a los que amamos a Dios, sí, pero aquí es que a los que amamos a Dios, nada nos separará de su inmenso amor. ¿O sí? ¿Segura? Acuérdense que vamos a llegar a practicarlo, seguramente. Voy terminando. Dios orquesta todo lo que está en nuestra vida. Absolutamente todo. Dios está orquestando todo lo que pasa en sus hijos para santificarlos, incluyendo lo doloroso y lo desagradable. Todo lo que Dios obra en nuestras vidas es bueno y perfecto. Y si no lo vemos en esta vida, como les decía en un principio, debemos de estar seguros que lo veremos en la eternidad y lo entenderemos.
en el soberano amor de Dios, en la soberanía, en la sabiduría de Dios, todas las cosas son hechas para contribuir a nuestro bien. Para contribuir principalmente en los propósitos nuestros, no, en los propósitos eternos de Dios. Amén. Quiero pedir, si aquí entre todas las que estamos aquí, seguramente hay mujeres que están pasando por procesos difíciles, por pruebas, por tratos, por sufrimientos, quizás están siendo zarandeadas. Les pido que se pongan de pie. Por favor, déjenos orar por ustedes. También si has sentido que el trato de Dios ha sido muy fuerte a tu vida, quizás si te has sentido muy golpeada, tanto que dices, estoy a punto de tirar la toalla. Creo que en cualquier momento voy a salir corriendo. Quizás has pensado, creo que el propósito de Dios nunca se va a cumplir en mi vida. Esto es muy fuerte. Ya no puedo más. También les pido que se pongan de pie. Quizá la desesperación ha tocado a tu corazón y dices, ya no puedo más. Ya no puedo, Señor. Pónganse de pie y vamos a orar por ustedes. Las que se quedaron sentadas, les pido que cierren sus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, en este momento, porque tú eres un Dios bueno y todo lo que pasa en nuestras vidas es bueno. Tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia. Pero Padre, en este momento venimos delante de ti, uniéndonos con nuestras hermanas en su dolor. Señor, tú conoces el proceso por el cual ellas están atravesando. Tú lo sabes, Señor, porque tú no desconoces nada. Tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar, lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Papito amado, te pedimos, Señor, por favor, en amor, que vengas a ministrar la vida de cada una de estas mujeres, Señor. Auméntales la fe, Padre, que en medio de ese dolor, de esa aflicción, donde ellas han pensado salir corriendo, tirar la toalla, Señor, que ellas, Padre, puedan alzar sus ojos a los montes confiadamente, sabiendo que de ahí vendrá su socorro, que su socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, quizá ellas no logran entender, pero Padre, que a través de tu palabra ellas sean ministradas, que ellas recobren fuerzas y que ellas se puedan levantar en fe, como viendo el invisible, Señor, confiando en tu palabra, confiando en Romanos 8:28, que si ellas, Padre, realmente te aman, que si ellas han entregado su vida a Dios, Señor, tú estás en control, y que a pesar de ese dolor tan grande que ellas están viviendo, en ese dolor tú estás detrás. Pero que esto, Señor, es con un propósito eterno. Que tu gracia sobre gracia venga en la vida de cada una de ellas
y que cada mañana se levanten y puedan glorificar tu nombre y decir: gracias, Señor, porque me has dado la vida. Gracias, Señor, porque en medio de la tribulación, en medio del dolor, me gloriaré en ti. Gracias, Señor, porque cuando soy débil, fuerte soy. Abrázalas, ministralas, Padre. Que ellas sepan que no están solas, que ellas sepan que tú estás en control de todo, que tú eres su Padre amado, y que en algunas, Señor, tú estás trabajando porque quieres ver en ellas humildad, porque estás trabajando quizá con el orgullo, con la incredulidad. Habla a sus vidas, Padre, y que ellas puedan escuchar tu voz, que dejen de estar oyendo todas esas voces que les hablan, que sus oídos sean abiertos para ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Abraza a tu hermana y dile: todo obra para bien. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, y que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y decirle: Señor, yo sé que tu fidelidad está conmigo, Señor. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. El Dios que estaba con José es el mismo Dios que está conmigo. Desde el principio tú eres fiel. Vamos, dile al Señor: no asombro variación en tu poder. Cielos, montañas, tú creaste, Dios. Con un propósito me formaste para ti. Dile de nuevo: desde el principio tú eres fiel. Habla con el Señor y dile: no hay sombra o variación en tu poder. Cielos, montañas, tú creaste, Dios. Con un propósito me formaste para ti. Tus pensamientos son más altos que los míos, son de paz y no de mal. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Dice tu palabra que todo obra para bien a los que te amamos, Señor. Y hoy lo declaramos en este canto. Declaramos tu fidelidad, declaramos tu poder sobre nuestras vidas. Desde el principio tú eres fiel. Cántale al Señor. No hay sombra o variación en tu poder. Cielos, montañas, tú creaste, Dios. Con un propósito me formaste para ti. Desde el principio
hay sombra o variación en tu poder. De las montañas tú creaste, Dios, con un propósito me formaste para ti. Tus pensamientos son más altos que los míos, son de paz y no de mal. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Todo obra para bien, mi Dios. Fortalécenos en medio de las circunstancias difíciles, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú eres mi hacedor. Yo sé que me estás formando, que me estás corrigiendo, Señor. Tus pensamientos, Señor, tus pensamientos son más altos que los míos, son de paz y no de mal. Y yo sé que todo obra para bien. Alza tus manos y dile: Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Díselo otra vez. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Y yo sé que todo obra para bien. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Vamos, díselo. Te amo, Dios, solo en ti yo confiaré. Gracias, Señor. Solo en ti, Señor. Nos diste a conocer tu fidelidad, Señor, porque sabemos que en ti estamos seguras. Gracias, Señor. No hay nadie como tú. Dale más fuerte ese aplauso. Dile: no hay nadie como tú, Señor. En ti he puesto mi confianza y tú estás en mi barca, Señor. Gracias, Señor. Vigésimo Congreso de Mujeres 2018. Todas las cosas ayudan para bien.